Buenas noches amigos, gracias por estar aquí una semana más con mi persona, doctor Luis Diego Dígeres. Es un honor que me acompañe como todas las semanas en este espacio, en su espacio, en el programa Sí Se Puede con mi persona. Estamos ahorita en Canal 5 Guanacaste, el mejor canal digital de la provincia. Siempre tenemos temas diferentes de psicología, motivación, programación neurolingüística, y igual con la compañía de muchos profesionales que hay en la provincia de Guanacaste. Hoy traemos a uno que después de la pausa vamos a ir entrando en materia, pero bueno, déjeme saludar también a Carla y Uriel de la Sastrería Murgús. Recuerde que puede llamarlos si ocupa algún traje, algún evento, alguna situación especial. Llámelos y ellos hacen envíos en todo el país. Y les repito, gracias por estar aquí con mi persona. Gracias por las llamadas, por los mensajes. Recuerde que estoy ubicado en Barrio Los Cerros, 100 metros al este y 25 al sur de la imprenta Liberia. Puede llamarme, escribirme, estoy a su disposición total. Después de la pausa ya vamos entrando en lo que es el tema que traemos a colación al día de hoy, el tema de la educación. Así que no se mueva y lo espero en 1 minuto y medio nomás. No acuda a talleres deshonestos. Visite Celulares Jiménez. Ellos saben de tecnología, tanto que reparan sus celulares, laptops o computadoras. Sabemos de repuestos, redes, mantenimiento y cámaras de vigilancia. El ingeniero Jorge Jiménez y su equipo le esperan en Liberia. Somos Celulares Jiménez. Reciba atención y acompañamiento profesional en el consultorio del doctor Luis Diego Dígeres. Cure sus fobias y miedos y reciba terapias individuales o de pareja. Aprenda a manejar el estrés, la ansiedad y a superar su baja autoestima. Reserve su cita con el doctor Luis Diego Dígeres, especialista en programación neurolingüística. Gracias amigos por seguir acá en su espacio en Canal 5 Guanacaste y su programa Sí Se Puede con mi persona, el doctor Luis Diego Dígeres. Siempre, yo les he comentado la importancia de tener diferentes profesionales en diferentes ámbitos. Siempre estamos en su medida trayendo cada uno de los profesionales. Hoy tenemos uno que se llama Alet Duarte. Bienvenido Alet, gracias por estar acá. Alet, me gustaría que te contaras un poco, que nos contaras a qué te dedicas, primero que todo. Bueno, mi nombre es Alet Duarte, soy universitario, soy tutor de matemáticas en la universidad, también soy tutor así como empírico, por así decirlo, doy clases así como a domicilio y en algún local, como en tu laboratorio de vez en cuando. Bueno, decimos traer a Alet porque justamente él está estudiando y calza muy bien con el perfil que queremos para el tema de hoy, que es el tema de la educación. Venimos a hablar hoy un poco de cómo está la actualidad en la educación, cómo la ves como estudiante de la Universidad Nacional, ¿qué ves en la educación actualmente en Costa Rica? Ok, en la educación tengo muchos perfiles de ella, ya que mi mamá es educadora, entonces también he visto un poco la educación primaria, secundaria, porque todos hemos pasado por el colegio. También estudio en la UNED, enseñanza de la matemática, entonces es otra parte más. La educación en sí está como estratificada, ya que está muy dividida, no se ve como una continuidad que se le da al estudiante desde la escuela. Es decir, en la escuela se le enseña de un modo, en el colegio se le enseña de otro, y sobre todo se ve reflejado en el examen de admisión. O sea, la UCR y la Universidad Nacional piden un examen sin calculadora, por ejemplo, sin diccionario. Y a los estudiantes se les acostumbra a que 7, 8 años de su vida con una calculadora y un diccionario. Entonces es donde te das cuenta que no siguen como una línea de tiempo, así como en orden, por así decirlo. Entonces, para mí la educación está como muy dividida, sería mi concepto principal. Sí, bueno, yo lo que he visto también es la parte de las necesidades. Muchas veces no se están cubriendo con lo real.
¿A qué me refiero? Personalmente, a mí me gustaría que nos fuera un sueño era cambiarla y hacerla más enfocada en lo real. A veces vemos la etapa más complicada, dicen que es el colegio, pero a mí no es el colegio, es la etapa con salir del colegio, de los 18 a los 21 años, porque viene un estado donde decís, ¿qué voy a hacer de mi vida? Es como que te dieron unas maletas con una caja y te dicen, toma. Claro. Y con toda su vida, esta su vida, ver qué hace con ella, ¿no? Claro. Y a veces uno dice, ok, me meto a estudiar esta carrera en la U, y si no me gusta, y si hay trabajo, si no hay trabajo, si pego o no pego, o ando cambiando de carrera, y el cambiar también involucra esa otra parte, lo que es gastar plata, tiempo, estrés, todo, ¿verdad? Entonces no sé hasta qué punto lo que es la educación real, actualmente Costa Rica se está enfocando en las necesidades de los estudiantes. Por ejemplo, hacer como un filtro de qué es lo que uno realmente quiere estudiar. Muchas veces vamos ahí y no sabemos nada, no sabemos ni qué queremos en la vida. Entonces, igual me llega consulta esa parte, o sea, que llegan y me dicen, bueno, estoy estudiando medicina y ahora no sé qué hacer, porque medicina no es lo que yo esperaba. ¿Verdad? No sé si pasaba esa parte o cómo sí, lo ves ahí. No, en realidad, digamos, cuando termina el cole, comienzan los problemas, digamos, la vida real. Creo que es la parte de la educación un poco más humana por las cosas que experimentamos. Creo que más de uno se va a identificar, digamos, como en el caso mío y de muchos compañeros que somos denominados foráneos, que es decir, venimos de otro lugar, tenés que llegar, digamos, conocer la gente, sentirte bien y al mismo tiempo estudiar y empezar a hacer otras cosas. Entonces un montón de conjunto de emociones y situaciones que te llevan a la toma rápida de decisiones. Como lo decís vos, digamos, a veces un examen de admisión y lo que vos querés estudiar a veces no van de la mano. Por ejemplo, hay una persona que quiere ser médico, sin embargo sacó una nota que no le dio. Esa persona pues básicamente tiene dos opciones: o pierde un año de su vida y lo vuelve a intentar, o intenta estudiar otra cosa. Nunca falta la gente que también dice, voy a estudiar una carrera mientras y luego la otra, y se termina enamorando de la otra. Entonces, a fin de cuentas, el término ¿qué quiero estudiar o qué voy a estudiar? Es parte de la vida, digamos. La vida misma se encarga de decirte a dónde vas. Hay mucha gente que tiene éxito y logra lo que se propone. Por ejemplo, en mi caso personal siempre quise estudiar matemática. Por situaciones de la vida no pude estudiar matemática, estudié ingeniería, pero luego con los años pude estudiar matemáticas en la UNED. ¿Qué pasó con la ingeniería? Que me terminó gustando. Es decir, me enfoqué y traté de que me gustara, relacionarlo con las cosas que me gustan, y a fin de cuentas me terminó gustando. Entonces uno se termina enamorando de la carrera que la vida da la oportunidad, ¿verdad? Sí. Porque no todos, ¿verdad? No todos, hay gente que se cambia y así, pero a veces cambiarse también implica la pérdida de años, ¿no? Y hay mucha gente que necesita tener un salario, un sueldo. La vida fuera de casa no es nada bonita. No es fácil, ¿verdad? Sí, no es como la mamá que está ahí haciendo comida y todas las cosas que uno se acostumbra. Esas cosas se van. Entonces, uno en promedio en una universidad vas a durar 5, 6, 7 años, digamos. Es poca la gente que logra durar los 4 años que se son estipulados, digamos, por el programa de estudio. Entonces cada año cuenta. Entonces la decisión que uno tiene que tomar en ese momento es la más difícil. Y a veces hay gente que en la actualidad los colegios son tan poco, digamos, no piensan en eso, digamos, en el estudiante. Antes el orientador pues sirve para orientar, valga la redundancia, ¿no? Se esperaría, y a fin de cuentas terminan ayudándote con la nota de presentación y únicamente con eso. Nunca sabes qué estudiar ni nada por el estilo. Entonces terminas en el cole y me ha pasado un típico estudiante que le doy clases para admisión, por ejemplo, ¿qué quieres estudiar? No sé. Entonces eso también daña, porque si vos tuvieras un sueño de estudiar algo, también eso te motiva a estudiar. Sí, y eso también lo vemos en los próximos bloques, ¿verdad? También, bueno, ahorita nos estamos enfocando en la parte estudiantil, ¿verdad? Estar en terreno, como dice, en terreno juego, en ese paso de la universidad al colegio, pero ¿qué hay del otro rol? El rol como profesores. Por ejemplo, bueno, usted es tutor, yo hace mucho tiempo, hace como 10 años, fui profesor universitario también. Entonces también ese es otro rol, ¿verdad? El otro rol del lado laboral, o sea, el lado de los profesores, los maestros, ¿qué rol están jugando, verdad? ¿Por qué? Porque juegan un rol importante con esta cuestión de las huelgas, inclusive. Sí. Estamos hablando de salarios, de bienestar social también, porque nos involucra a todos, a fin de cuentas. Ellos, por ejemplo, los maestros fueron los que más pelearon el 13%, y muchas personas los criticaban,
ya es un punto muy personal, ya los criticaban, pero ¿qué sucedía? Que al final de cuentas ellos fueron los que realmente, el único gremio que realmente se paró, se terminó parando al 100%. Y ese 13% al día de hoy nos está afectando a todos. O sea, no hay ni una sola persona que no sea afectada por el 13%. Ahorita Costa Rica está llegando a un estado donde estamos sobreviviendo. O sea, ya las clases sociales altas ya no son tan altas. Ya llegamos a un estado donde la clase media es su significado de supervivencia. Entonces también eso, bueno, lo vamos a ampliar en el próximo bloque. Vamos a ver un poco sobre lo bueno, también lo malo, los aspectos a mejorar en nuestra educación. Así que no se muevan, mis amigos, los esperamos en un par de minutos. No acuda a talleres deshonestos. Visite Celulares Jiménez. Ellos saben de tecnología, tanto que reparan sus celulares, laptops o computadoras. Sabemos de repuestos, redes, mantenimiento y cámaras de vigilancia. El ingeniero Jorge Jiménez y su equipo le esperan en Liberia. Somos Celulares Jiménez. Reciba atención y acompañamiento profesional en el consultorio del doctor Luis Diego Dígeres. Cure sus fobias y miedos y reciba terapias individuales o de pareja. Aprenda a manejar el estrés, la ansiedad y a superar su baja autoestima. Reserve su cita con el doctor Luis Diego Dígeres, especialista en programación neurolingüística. Gracias, amigos, gracias por seguir acá con mi persona, hoy con Luis Diego Dígeres, con la compañía, la grata compañía de Alex Duarte. Él es un tutor de matemáticas de la Universidad Nacional, hablando un poco sobre el tema de educación. Decidimos traerlo a él porque aparte que está fungiendo como tutor, también es estudiante actual universitario, la madre es maestra, entonces conocedora de este tema de educación a medida de lo posible. En el bloque anterior nos hablamos un poco sobre la actualidad costarricense en el campo de la educación, enfocado como estudiante, ¿verdad? Hay que abarcarlo también desde el otro ángulo, desde el rol del maestro, del profesor, y también ver los aspectos positivos que tiene la educación costarricense, porque no todo es malo. O sea, Alet, usted es de Perú, ¿verdad? Sí, somos, bueno, mi sangre y todo, mis orígenes son peruanos. ¿Qué tal la educación en Perú? Pues estudié un año y básicamente con un año de estudiar allá soy tutor de matemáticas. La educación allá es abismal. Un estudiante de quinto de la escuela sabe más, y lo puedo asegurar, que un estudiante de séptimo del colegio aquí, por ejemplo. Porque es que, digamos, Costa Rica tiene muy buenas ideas. Es decir, el sistema educativo de Costa Rica es para que fuese excelente. Los comedores, las becas, hay un montón de cosas. El director cuenta con un presupuesto muy grande, porque mi mamá muchas veces ha tenido que ser de directora en escuelas unidocentes, y he visto los presupuestos inmensos que tienen las escuelas y que muchas veces se enfocan en otras cosas que no deberían. Entonces, si Costa Rica enfocara la educación en lo que realmente es, en lo que se formó, en lo que todo, sería mucho mejor que Perú. Sin embargo, ¿cómo es posible que la educación en Perú sea mejor cuando no se cuenta con las mismas garantías? Es decir, usted en Perú no ve a un estudiante becado. Las universidades solo premiaban al primer promedio por colegio, es decir, solo el primer promedio de cada colegio iba con una beca del 100% y solamente no pagaba la U, no le daban un depósito mensual ni nada por el estilo. Entonces uno se pone a pensar, porque aquí hay un estudiante que, bueno, según sus notas, malo, ¿verdad? Por decirlo así, porque las notas no hablan por eso, puede optar por una beca. Una persona que pasó con 70 todo el cole y fue a una universidad con 515 puede tener una beca. Y gente que pues tiene notas geniales, que entraron con 740, por ejemplo en mi caso, no contamos con esa ayuda. Entonces Perú decide apoyar a la gente que realmente lo demuestra. Entonces
Creo que el problema en la educación, digamos así, en la comparación, es que allá al estudiante bueno se le incentiva. Entonces, ¿qué hace él? Él va con la educación como es mi única manera de salir adelante, ¿ya? Es como voy a ser una mejor persona, un buen salario, mi familia, no sé, voy a aportar al Estado, cosas así. Entonces, Perú se va dando cuenta de que teniendo una buena formación no necesita gente de afuera. Es decir, en Costa Rica muchas veces he escuchado que vienen ingenieros de España, de otros países, cuando vemos un montón de estudiantes de ingeniería aquí que estamos tocando puerta, pero la gente siempre decide en otras cosas. Entonces, Costa Rica, basado allá, necesita enfocar en los estudiantes que realmente queremos y realmente lo hacemos. Entonces, tanto, digamos, servir de motivante para las personas, para que vos realmente quieras ir a estudiar, porque muchas veces el problema es el concepto de estudiar que tenés. O sea, ¿qué es estudiar para vos? Estudiar para un estudiante del colegio sería ir al cole todos los días, ¿no? Es que viene un punto que siempre lo hablo, por aquí estamos muy cómodos. El tico en sí está muy cómodo y en todos los aspectos está así. O sea, yo vemos sobre todo aquí en Guanacaste. El guanacasteco usualmente entra como un estado como de comodidad. Es como un estado plano, que yo llamo. Ese estado plano, como todo está ahí. Mientras tenemos arroz y frijoles, todo está ahí. A veces nos falta esa hambre de salir por más, de querer comerte el mundo, salir de tu zona de confort. Es eso, ¿verdad? Y nos falta esa parte, la personalidad sí. O sea, somos muy, no todos, pero sí muchas personas llegan a un estado así como que todo está ahí. Tengo que comer, no me mojo, cae una gotera, por ejemplo. Cae una gotera en la casa, pero no me está cayendo en la cabeza, así que dejémoslo ahí. Sí, o no me cae en mi casa. ¿Qué pasa? Esa zona de comodidad hay que dejarla, hay que salir un poco. Decía Daniel Javid, tienes que mostrar tus dientes de vez en cuando en una selva. Tienes que mostrarte hambriento, y eso es cierto, el ir por más. Lamentablemente aquí muchas personas no tienen todo. Sí. Entonces hace como que estemos demasiado así. todo. Vemos aquí como Perú, ¿por qué? Porque todo está... Me atrevo a decir que la política costarricense o la educación en sí, que para mí es mejor que la peruana. Sí, para mí también. ¿Por qué? Porque tiene eso, más garantías, más dinero. ¿Cuál es el problema? Actitud. Es que todo está en el estudiante. Exacto. Y está en la casa también. Exacto. Desde que salís de casa. Es una cadena. Por eso igual los malos hábitos hay que romperlos desde antes que sea ya muy tarde. Aunque yo soy de la creencia que la persona puede cambiar en cualquier momento. O sea, a veces nos llegamos y nos digamos de que, bueno, mi papá era así, mi mamá es así, yo no tengo esto y un montón de excusas. Pero al final de cuentas, ¿qué hay que perder? No se puede perder nada. Podemos ir y ganarlo todo. Y entre lo bueno que tenemos, bueno, las garantías. O sea, la educación aquí es gratuita. O sea, ¿qué pasaría si no fuera gratuita? Esa es la pregunta. Tenemos dos aspectos. La parte económica posiblemente sería mucho más afectada de todos, porque el medio que tenemos para salir es la educación. O sea, es claro, es la educación. Si no hay educación, no salimos. Así decimos. Como decía un amigo mío, si usted estudia, nunca será pobre, ¿verdad? Y la pobreza no es solamente dinero, es capacidad, es liderazgo, es persuasión, es conocimiento. Eso es pobreza. O sea, pobreza o riqueza. ¿Dónde te mantienes? Porque hay dos niveles. O sea, y la pobreza, como repito, no es solamente una pobreza económica, sino una pobreza mental también. Costa Rica te da muchas facilidades de ser ahí. Entonces, eso es lo bueno que tenemos. ¿Cuántas becas? ¿Cuántos millones de colones mueve Costa Rica en becas? Cualquier cantidad. Entonces, hay que saberlas aprovechar. Recién, por ejemplo, el día de hoy atendí a una estudiante de un colegio acá, donde ella literalmente le valía todo. O sea, y la mamá, por ejemplo, hizo un sacrificio enorme, dejó de estudiar una carrera que ella estaba llevando para sostenerla a ella, trabajaba en una institución pública de 8 a 7, perdón, de 8 a 4, y después llega a trabajar en la casa de 4 a 7 de la noche, todos los días, y la hija no valora eso. ¿Y qué pasa? Que la hija lo tiene todo. Hay veces que es bueno mover los pisos, es bueno sacarte de esa zona de confort. Entonces, ¿qué otro aspecto puede tener Costa Rica positivo? Bueno, Costa Rica positivo tiene... Bueno, aparte de que Costa Rica, si uno lo vuelve a ver desde un solo punto, uno se daría cuenta que Costa Rica es un país hecho para que vos salgas adelante. Costa Rica te empuja a salir adelante. Desde que estás en la escuela, contás con un montón de cosas. Entonces, Costa Rica en sí, un lado muy positivo de la educación es que todo está hecho para que seas profesional, para que salgas adelante.
va a depender únicamente de cada persona. Entonces, la única cosa que yo resaltaría mucho es que Costa Rica debería entender que hay gente también que sí está hecha para estudiar y hay gente que no está hecha para estudiar también. Tal vez es un poco duro decirlo de esa forma, pero hay gente que no va con el estudio y muchas veces los padres de familia no entienden eso, que el estudio no es para mi hijo, aunque suene feo, pero hay gente que no se enamora o no logra enamorarse de eso. Entonces eso también debería ser un pilar importante, enseñarle a mi hijo por qué debería estudiar. ¿Ya para qué? Para que nosotros aprovechemos el país. Si nosotros, por ejemplo, si yo te pongo un ejemplo, si yo trajera un primo mío de Perú, por ejemplo, aquí en Costa Rica duraría mucho menos para ser un profesional que cualquier tico que está acá. Entonces, como un lado muy importante para Costa Rica es que invierte únicamente en educación y en esas cosas. En Perú casi no se invierte en lo que es educación por el ejército, por ejemplo. El ejército se lleva toda la plata. Ocupamos para esto, ocupamos para el otro. Entonces, como un dato muy importante, sería recalcar que Costa Rica es un país dado para que salga adelante. Son dos puntos, ¿verdad? El aspecto social que te da el gobierno y también el aspecto personalidad. O sea, que si te la ponen fácil, deberíamos aprovechar, así de simple. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no lo hacemos, o sea, y eso es lo que da cólera, y esa palabra es, creo que la correcta en este caso, porque da cólera porque tienes todo para ganar y no lo haces, no lo aprovechas. Entonces, dos puntos, como dice Alet, uno, personalidad, y otro punto, lo que te aporta el gobierno. Pero ¿qué pasa? Que aquí estamos ligados a papi gobierno también, de que papi gobierno me dé todo lo que yo ocupo. O sea, vamos ahorita en las votaciones, por ejemplo, y ¿qué pasa? Que cuántas calles en Liberia, por ejemplo, los vecinos no buscan cómo moverse y aportarle algo. O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, tiramos la basura? Ahí, vamos contaminando. Y esperamos que la MUNI llegue. Y si el camión de la MUNI no llega, nos enojamos todos. Pero yo estoy contaminando. O sea, no debería estar así. O igual, si tenemos un pequeño hueco y si yo tengo que llenarlo, ¿por qué no lo voy a hacer? Es personalidad, ¿verdad? Entonces, es como un punto para que tomemos como referencia a todos, para que mejoremos, ¿verdad? Después de la pausa, tenemos acá este bloque. Vamos a ver esos aspectos que deberíamos de mejorar en la ocasión. Así que gracias, amigos, y nos vemos en un par de minutos. No acuda a talleres deshonestos. Visite Celulares Jiménez. Ellos saben de tecnología tanto que reparan sus celulares, laptops o computadoras. Sabemos de repuestos, redes, mantenimiento y cámaras de vigilancia. El ingeniero Jorge Jiménez y su equipo le esperan en Liberia. Somos Celulares Jiménez. Atención y acompañamiento profesional en el consultorio del doctor Luis Diego Dígeres. Cure sus fobias y miedos y reciba terapias individuales o de pareja. Aprenda a manejar el estrés, la ansiedad y a superar su baja autoestima. Reserve su cita con el doctor Luis Diego Dígeres, especialista en programación neurolingüística. Amigos, bueno, estamos hablando el día de hoy sobre lo que es la parte de la educación. Tenemos el agrado de contar con Alet Duarte. Alet, bueno, es estudiante, está sacando 2 carreras, es tutor también, entonces decidimos traerlo, es peruano, así que también nos aporta esa otra gama de cultura que es básica. En su momento igual trajimos a Inga, que es holandesa, hoy nos acompaña Alet desde Perú. Entonces es aprovechar esa parte, donde vemos la parte educativa, la parte social también y cultural. Y bueno, hablamos un poco sobre los aspectos que te da Costa Rica como positivo. Ahora también, ¿qué aspectos hay que mejorar, verdad? Voy a empezar yo. Claro. Lo que es la parte
de las herramientas que le damos a los maestros. Habías hablado en el bloque anterior que en su momento tu mamá tuvo la oportunidad de ser directora, y veamos la parte financiera que era muy grande lo que manejan las instituciones públicas en Costa Rica. Yo creo que en sí todas las instituciones públicas, no solamente el MED, todas manejan mucho, pero mucho dinero. Pero ¿qué pasa con esos fondos? ¿Realmente irán destinados a como tienen que destinarse? No lo sabemos, al menos yo no lo sé porque no tengo esa función de director, ¿verdad? Pero habría que ver también esa parte, se le da todo el destino económico a como tiene que ser, también la parte si le estamos dando todas las herramientas a los maestros, los profesores, porque a veces criticamos, o sea, y nosotros los ticos tenemos como ese don ahí de criticar, de sacar memes, analice cuántos memes hemos sacado por algo. Si una persona se cae, ya no estamos riendo. O sea, lamentablemente muchas personas se ríen de la desgracia ajena. Cualquier cosita mínima hicieron un boom. Y cuando es ayudar o es sacar provecho, ver lo positivo que tiene algo, a veces no lo hacemos solamente para criticar. Somos buenos en esa parte. Entonces, a veces criticamos a los maestros, pero hay que ver si le estamos dando las herramientas totales, la libertad para que ellos se muevan como tiene que ser. Por ejemplo, la parte de los programas educativos. O sea, a veces tal vez un maestro, y he tenido la oportunidad de hablar con más de uno, que me dice que lo que están viendo no les gusta cómo se está dando, debería darse de otra manera. Pero ¿qué pasa? Que el método se encasilla y dicen así. O sea, entonces, ¿hasta qué punto se está viendo algo real? O sea, en mi concepto, por ejemplo, la parte educativa debería haber cuestiones como ya lo que es la orientación real sobre la carrera que quiere estudiar, también situación de primeros auxilios, por ejemplo, enfocar a los estudiantes a que hablen en público, porque ¿cuántas personas tienen miedo a hablar en público? Un montón. Entonces deberían dar algo más real también. A veces el cambio del colegio, de la universidad es muy, pero muy grande. Si lo enfocáramos en darle esos aspectos, por ejemplo, enseñar liderazgo, hablar en un escenario, ¿cuánto no mejoraríamos o no mejorarían nuestros estudiantes? Porque es algo real desde mi punto de vista. La parte de la infraestructura también creo que es algo que hay que mejorar. O sea, vemos muchas instituciones, veamos aquí la Escuela Ascensión, el problema que tiene, que de hecho ya no están dando clases ahí en la Escuela Ascensión, tuvieron que trasladarse a otro centro porque creo que se estaba cayendo, fue lo que he escuchado. Y así hay muchas escuelas en todo el país donde a veces no se dan las condiciones correctas. Vemos la parte, por ejemplo, de la educación física, que lo manejo porque mi papá es profesor de física. A ellos les enseñan en la universidad, o les indican que ellos van a trabajar en instituciones como el Santana o el Teocalli, entonces les dan todos los materiales, pero resulta a la hora de la verdad que van a otro lugar y no tienen todas las condiciones que ellos les han enseñado en la universidad. Entonces tienen que adaptarlo, y no solamente este campo, vemos posiblemente los maestros de artes plásticas, de artes industriales, en fin, de muchos campos donde tienen que adaptarse y ver cómo con lo que tienen hacen algo productivo. Creo que son aspectos que se tienen que mejorar, no sé. Sí, me parece muy, digamos, así, estoy con vos, digamos, en ese comentario, pero también, ok, las herramientas de los profesores y todo eso, estamos muy de acuerdo, pero realmente, para mí, otro punto importante también es vocación. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que los profesores no cuentan con muchas herramientas. Entonces aquí es donde viene realmente por qué yo estudio educación o por qué yo enseño. Si una persona no cuenta con un montón de cosas, esa persona, si realmente tiene vocación de enseñar, lo va a intentar de otro modo. Y eso muchas veces es lo mismo que estamos hablando de vivir de papi gobierno. Es decir, no se nos da los materiales. Muchos profesores no cuentan con los materiales. También el aspecto, mi niño en la casa. Es decir, cuando yo tengo un hijo, está en la escuela, él llega, me da igual si tiene tarea, si no tiene tarea. Yo a él le enseño a ir a la escuela únicamente. Y el maestro, en ese momento, por ejemplo, he ido muchas veces a la escuela con mi mamá y la verdad admiro mucho lo que hace, porque llegan muchos estudiantes que les da igual. Vos ves, ellos sacan su cuaderno, les da absolutamente igual todo lo que están haciendo, no saben qué están haciendo. Entonces realmente un punto a mejorar es la vocación. Es la persona que estudia educación debería saber que va a cambiar el mundo por ser educador, que va a cambiarle el mundo de cada persona, de cada estudiante que está ahí sentado. Yo he estado de los dos lados, he sido tutor y he estado también sentado en un pupitre poniendo atención. Cuando he sido tutor, he llegado a un aula de feria, me toca las matemáticas, que es como la fobia de todo el mundo. Entonces, la gente que está sentada ahí, muchas veces se ve, uno siente la negatividad de no me interesa lo que estás diciendo. También se ve esa persona que, él quiere saber más, quiere comerse el mundo. Entonces,
en ese momento uno como persona tiene que tener mucha vocación. ¿Para qué? Para ganarse a esa persona. Para que si tu mamá en tu casa no te enseñó que estudiar te va a mejorar la vida, yo te puedo decir cómo a mí me mejoró la vida. Por ejemplo, yo como estudiante he sido pésimo. Yo me quedaba en el colegio 2 años, me sacaba unos en matemáticas, en todo, y fue cuestión de mí, de una buena persona, de un profesor y mi tío que conocí, que ellos se dedicaron a eso, a cambiarme el mundo a mí, a decirme, mira, que el estudio es esto, que el estudio es lo otro. Después, cuando ya aprendí que el mundo en realidad es salir adelante, es querer ser mejor, querer mejorar, querer tener un futuro ideal, tener de más para poder ayudar a la gente, a tu familia en especial. Entonces ahí te das cuenta que un profesor con vocación te cambia el mundo. También he tenido mis profesores en la universidad que uno se pregunta, ¿por qué él está dando clases? O sea, en mi caso con ingeniería, digamos, la mayoría de mis profesores son ingenieros, no son educadores. Hay algunos que tienen cursos de pedagogía, otros no. Entonces, lo primero es, no está mal que un ingeniero se dedique a la educación, no está mal, pues hay gente que sabe mucho. Yo sé que todos saben, yo sé que cada gente tiene su conocimiento, que saben hacer cosas que yo espero algún día hacer. Pero cuando he tenido profesores que se han parado enfrente de mí y yo me doy cuenta que él solo se quiere ganar el salario, que él solo está haciendo una rutina, que él no se está enfocando en ti y en lo que realmente quiere hacer, entonces eso va haciendo que todos sus problemas que ya vienes arrastrando desde la escuela aumenten. Es decir, yo vengo con los problemas de que la educación nunca me importó, en el caso personal. Llego a un colegio donde el profesor le da mucho más igual si yo aprendo o no, entonces yo sigo arrastrando. Llego a la universidad donde son muchísimo más crueles, muchísimo más duros, porque la universidad es cruel, la universidad, como es buena, es cruel en el sentido de que si te tenés que quedar aquí, te quedas. Y tenés que ver a tus compañeros graduarte, los vas a ver graduarte, va a depender de ti. Entonces cuando tú conoces un profesor que básicamente, tras que no tiene un dominio de cómo enseñar, también juegan de estrictos, también juegan de que hago mi examen durísimo, de que no te doy las fórmulas, de que te quito fórmulas, de que te quito puntos, de que cifras significativas, de que... Entonces vos te das cuenta, pero él lo que quiere es quedarme, ¿no? Y ahí es donde vos caes en el juego de tengo un mal profesor, mi profesor aquí, ya no estudias, sí. Entonces vas quedándote, te vas quedando y te vas quedando. Entonces, ¿se le tienen que dar materiales a los profesores? Claro que sí, pero también se tiene que fijar y se le tiene que dar importancia en quién es educador y por qué es educador. Yo no puedo poner en una universidad a dar clases a cualquiera porque tiene un título bueno. Deberían, no sé, idealizar, conversar, hacer una entrevista con él, qué tal es él, por qué da clases él. O sea, porque le estás truncando la vida a un muchacho. Hay un montón de muchachos que todos los días vemos que comemos, que los días que les viene la beca, la gente que tiene beca, salen corriendo a comprar su diario, a cocinar en su arrocera pequeña, en su sartén. Hay un montón de realidades que la universidad o cualquier ente público no sale diciendo. Sí. Ellos solamente dicen, nosotros damos aquí, nosotros ayudamos acá, pero la realidad que vive el estudiante es mucho. Una beca son 140,000, con 140,000 en un lugar, pocas personas vivimos, hacemos nuestro esfuerzo, tratamos de ir todos los días a la universidad, tratamos de buscar el apoyo. A veces tenemos suerte, como en mi caso, tener una mamá que está ahí contigo, ¿no? Dándote todo, pero a veces no. Entonces, la educación está en el profesor y en su vocación. Yo decido enseñar porque yo quiero que la persona aprenda. Yo, como profesor, desearía llegar a ser profesor únicamente para hacer la diferencia, para enseñarles a mis estudiantes a que ellos no tienen que aprender lo de hoy para ir y vomitarlo en un examen súper difícil. Yo le voy a enseñar a mis estudiantes para que ellos entiendan por qué hacen las cosas. Por eso básicamente en mis tutorías trato de, te enseño esto porque te va a servir para esto, no porque me da la gana, digamos, por así decirlo, aunque suene feo. Entonces, la vocación de un profesor o de un maestro es lo más importante. Tienen que entender la gente que le estás cambiando la vida a alguien, que le vas a mejorar el futuro o se lo vas a truncar. ¿Por qué? Porque muchos no somos lo suficiente emocional, o sea, una inteligencia emocional que es la más importante, de manejar eso, de manejar un mal profesor, hasta que lo aprendemos, pero ya cuando lo aprendemos ya nos perdimos un año de la vida, un año que nos va a hacer falta, un año que tenemos que seguir pagando alquiler, que pagar comida, que pagar alimento. Entonces, si nosotros pusiéramos como profesor al que realmente quiere ser profesor, pues entonces genial, pero si se hace a cualquier persona profesor, va a pasar lo mismo de todos los años. Entonces, para mí,
Sí, tiene que ser una combinación entre lo que es el profesor y el alumno, la personalidad de cada uno, ¿verdad? Y la salud mental de cada uno también. Exacto. Porque creemos que hay circunstancias que nos suben o nos bajan y hay que ver cómo las manejamos también. Porque una persona que no tiene la suficiente capacidad emocional o psicológica para manejar una situación adversa se va a hundir. O sea, yo siempre soy de la creencia de que o me hundo o me elevo, no hay término medio. O sea, esa es mi creencia. Igual siempre lo he dicho aquí, el aspecto, por ejemplo, una depresión. Llego, lloro y me encierro y sigo llorando y no hago nada. O bien lo agarro como un impulso, no hay término medio, ¿verdad? Entonces, la salud emocional de los dos y la personalidad de los dos tiene que ser sumamente importante. Ver hasta dónde quiero llegar también, cuáles son mis metas, siempre las metas que son básicas, ¿verdad? Y bueno, después de la pausa, amigos, ya volvemos con el último bloque donde Ale nos va a hablar un poco sobre las matemáticas. Sí, complicado, ¿verdad? Todos tuvimos pesadillas de matemáticas, yo fui uno que tuve esas pesadillas, pero bueno, vamos a ver qué tal, si son realmente tan malas como la vemos o qué, ¿verdad? No acuda a talleres deshonestos. Visite Celulares Jiménez. Ellos saben de tecnología tanto que reparan sus celulares, laptops o computadoras. Sabemos de repuestos, redes, mantenimiento y cámaras de vigilancia. El ingeniero Jorge Jiménez y su equipo le esperan en Liberia. Somos Celulares Jiménez. Reciba atención y acompañamiento profesional en el consultorio del doctor Luis Diego Dígeres. Cure sus fobias y miedos y reciba terapias individuales o de pareja. Aprenda a manejar el estrés, la ansiedad y a superar su baja autoestima. Reserve su cita con el doctor Luis Diego Dígeres, especialista en programación neurolingüística. Amigos, estamos aquí ya en el último bloque con mi persona, el doctor Luis Diego Dígeres. Les recuerdo que soy programador neurolingüístico. Puede visitarme en mi consultorio ubicado 100 metros al este, 25 al sur de la imprenta Liberia, en Barrio Los Cerros. Así que estamos aquí nomasito de Canal 5 Guanacaste, súper cerca, en el propio centro de Liberia. Nadie se pierde, inclusive aquí viene gente que no es de Liberia, hay gente que es de San José, de Punta Arenas, San Ramón, y es fácil de llegar. Imagínense para usted televidente que está aquí nomás en la provincia, no puede perderse, ¿verdad? No tiene permiso ni derecho a perderse. Igual puede llamarme para tomarnos un café y compartir. Estamos en este último bloque ya hablando sobre el tema del temor, el pánico, que es la palabra matemática. Matemáticas, ¿verdad? Matemáticas es como un miedo que tenemos muchas personas. ¿Hasta qué punto es cierto, es tan difícil en matemáticas? ¿Por qué surge ese miedo? Si es que bueno, creo que todos, gran parte de la población lo tiene. Bueno, digamos, yo podría describirte para mí como Alep, no como tutor, ni no como estudiante, ni nada en absoluto. ¿Qué son las matemáticas, digamos, para mí? Las matemáticas para mí son la ciencia de la vida, y las matemáticas nos dicen a nosotros que realmente existe algo de coherencia en la ciencia y en todo. Entonces, las matemáticas son progresivas, y ese es el problema, que lo que yo aprendo poco a poco me va sirviendo para después. Las sumas, las restas, todo empieza con la aritmética, ¿no? Con las sumas, restas. Luego llegan al álgebra, que son cuando se le agregan variables, X, Y, lo que todos conocemos, pero nunca entendimos el concepto real de qué es una suma. ¿Por qué sumamos? ¿Por qué multiplicamos? ¿Por qué dividimos? Esas son una de las cosas, digamos, cuando preparo para la admisión, que más me ha costado, es que yo le digo al estudiante, se tiene que multiplicar. La pregunta del millón siempre es ¿por qué? Y digo, si no tienes que hacer una división, ¿por qué tengo que hacer una división? Entonces, el problema del miedo, de las fobias,
pueden ocurrir varios motivos. El número uno, un mal profesor. Un profesor que te escopia la materia y nunca te enseñó en sí el sentido de eso. Lo que dice para salir del paso. Para salir del paso, nada más. Otra problemática más, nunca me lo tomé en serio y lo pasé. Otro problema lo pasé en convocatoria, por ejemplo. Entonces llegué al siguiente nivel con las bases un poco malas y me van quebrando. Hasta que voy pensando que generalmente soy malo, pero en realidad solamente no me he preparado bien. Es una creencia. Es una creencia, podría decirlo, porque en sí las matemáticas, la gente es mala en matemáticas por las bases. El estudiante que tenga buenas bases en matemáticas, esa persona va a ser buena en matemáticas. También hay gente que dice, es que él es bueno en mate, y es que él aquí, o sea, para la gente, una persona buena en mate es porque simplemente es así, como que todo lo sabe, como si nosotros naciéramos así. En realidad, digamos, gracias a mi esfuerzo y a mi sacrificio, digamos, en la universidad se maneja el término Alep es bueno en matemáticas. Ahora, ¿por qué se maneja Alep es bueno en matemáticas? Porque me maté estudiando, porque me maté intentando ser mejor, porque nunca me quedé con lo que el profe me enseñó en la clase. Entonces, el término bueno en mate o malo en mate es lo que yo quiero aprender de matemáticas. Eso siempre va a ser así, porque yo cuando estaba en séptimo o en octavo del colegio, yo me sacaba un 10 o un 1 en matemáticas. No sabía absolutamente nada. Cuando estudié en Perú, me llevaron a estudiar con un grupo de quinto de la escuela, cuando estaba en noveno, porque ahí me nivelaron, digamos. Usted está con los de quinto de escuela porque no sabes nada. Eso fue lo que yo entendí. Entonces, en 3 meses pasé quinto de la escuela, sexto de la escuela, séptimo, octavo. Llegaba a mi casa a estudiar, porque conocí una persona que me dijo que eso era la base de todo, que eso era lo que nos iba a ayudar, y que lo intenté y me di cuenta que era bueno en matemáticas. Pero yo nunca lo traje o nunca fue algo nato en mí ni nada por el estilo. Entonces cuando la gente me ve a mí y dice, es que mira cómo él lo entiende todo, es porque yo he hecho miles de ejercicios parecidos, es porque yo he intentado hacer un montón. Entonces muchas veces cuando uno le da clases a alguien, esa persona solo saca su cuaderno cuando va y paga la clase. Cuando llega a la casa, listo. Vuelve a la otra clase, va, saca su cuaderno, no repasó nada, absolutamente nada. Y ellos esperan llegar y ganar el examen. Entonces, cuando una persona, y la próxima vez que vuelven a ver a alguien y le digan que es bueno en mate, sepan que esa persona se esforzó por ser bueno en mate. Si uno se esfuerza, uno lo logra. Entonces, la parte más bonita mía como tutor es cuando llega alguien y me dice que no puede. O que llega alguien que me dice que se sacó un 15. Sí. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho porque se esperan de mí notas de 90 y de 100. Esperan que yo sea una persona fuera de serie desde que fui un carajillo. Y a mí me da risa porque yo generalmente no era así. Yo sé lo que es sacarme un 15, lo que es sacarme un 1, lo que es quedarme, lo que ver a mi generación graduarse, o sea, 2 veces, o sea. Entonces, cuando me dicen a mí que no se puede, me da risa porque yo sé que realmente se puede, que realmente todo depende de esa persona. Entonces, las matemáticas son muy amplias, son diferentes a español o a sociales. Bueno, español y matemática creo que son por ahí más parecidas, pero en estudios sociales de cuarto ves una parte de la historia que no interesa en quinto de la escuela. Entonces, ¿qué pasa con las matemáticas de cuarto o de octavo, por ejemplo, que es muy importante? Cuando llegas a noveno, pues ya no sabes lo de octavo. Sí. Cuando llegas a bachi, pues ya no sabes qué es una circunferencia ni qué es nada de eso. Entonces, la gente va a ser mala en mate siempre y cuando no tenga un concepto real de lo que son las matemáticas. ¿Y a dónde lo podemos llamar? ¿Dónde lo podemos contactar? A mí, bueno, yo tengo una página en Facebook que ahí poco a poco estamos creciendo, digamos, que se llama Matapruebas Liberia, un juego de palabras, digamos. Y bueno, mi número de teléfono es 83 49 69 24. Sería comentabas como que podías hacer visitas. Sí, ¿verdad? Generalmente, digamos, como profesor soy muy humano, digamos. Bueno, profesor no, tutor, soy muy humano. Es decir, el precio siempre va a ser de acuerdo o sea, si es un precio universitario, un precio barato, como que yo gane y la persona también gane. Tengo la facilidad de ir a los hogares por el tema más que todo femenino, porque hay muchas señoritas de los colegios, ya el papá les da como mucho miedo llevarlos a otros lugares o así, entonces tengo la facilidad de voy a tu casa y ahí está tu familia, todo tranquilo, yo te enseño y todo bien. Entonces tengo la facilidad así. También muchas veces he contado con tu consultorio para dar clases en grupos en la universidad. De hecho, tenemos una actividad ahora el 30 de agosto, que va a ser la primera vez que un curso en la universidad para bachillerato. Okay. ¿Cuándo es? Es el 30 de agosto. Okay. En la página de internet está la foto,
se está cobrando 25.000 por 8 clases, súper barato. ¿Cuánto vale usualmente una clase? Una clase conmigo, Usualmente, no, general. o general, bueno, una clase general, escuchaba, ¿verdad? Que la hora llega a costar hasta 6.000 colones de matemática. Okay. Es decir, una persona que va a estudiar con 12.000, 2 horas. Yo, No están, digamos, yo te voy a decir sincero, yo sigo estudiante, hay gente que es estudiante. Realmente uno sí sufre estudiando, sí, hay gente que va a ser mucho más preparada que yo, que me va a decir, yo cobro 6.000 porque yo soy Pero seamos conscientes, ser profesor de matemáticas implica algo más que tiempo y dinero, porque vos no sabes si esa persona en 2 horas va a poder. Sí, claro. Tampoco sabes si esa persona realmente tiene 12.000 colones para 2 horas. He tenido gente que me ha dicho, es que yo con la plata que te pago vos antes solo le pagaba 1 hora. Entonces mi hija llegaba como loca y le decía, uy, solo tengo 1 hora, esto, no aprendió nada. ¿Por qué? Por la presión del dinero. Entonces, ¿qué deberían entender los profesores que cobran 6.000? Que si nadie va a mis clases, yo no voy a recibir dinero de nada. Y si ocupas el dinero, por ejemplo, para poner un alquiler, para pagar una casa o para algo, a 6.000, pues sí, cuesta mucho que la gente llegue. Es ganar todos, ¿verdad? Es ganar todos. Generalmente yo cuando tengo grupos grandes trato de hacerles un rebajo así como muy bueno, claro. Porque si lo pones a pensar, a un grupo yo de 7 o 8 personas, yo les puedo cobrar a 5.000, digamos, las 2 horas. Me estoy ganando 40.000. Claro, la persona que es de los 12.000 me va a decir que se está echando casi 100.000 colones. Pero ¿para qué? No son 40.000 suficientes para 2 horas. Estás cobrando como 20.000 la hora. Y lo más importante, si tienes una pizarra, en una pizarra darle clases a 20 personas es como darle clases a una. Es súper sencillo. Entonces, lo ideal es ganar todos. Un precio excesivo me parece 6.000 demasiado. Bueno, Ale, de su parte, bienvenido a este espacio. Tienes puertas abiertas cuando quiere. Gracias por haber asistido, ¿verdad? Y también gracias a usted, mi amigo, mi amiga, por acompañarnos siempre, por seguirnos. Valoro mucho su fidelidad, valoro mucho que esté en contacto con mi persona. Y buenas noches, que Dios los bendiga. Muchas gracias.